El día de la boda de mi hijo comenzó con el sonido de las campanas y terminó con un susurro que todavía me quema por dentro. Estábamos dentro de la iglesia, todo brillaba, flores blancas, música suave, gente elegante moviéndose como si supiera exactamente dónde debía estar. Yo también creía saberlo. Después de todo, era la madre del novio. Había esperado ese día durante años. Daniel se acercó a mí con el ramo en la mano. Sonreía, pero no me miraba a los ojos. Me tomó del brazo con cuidado, como si yo fuera frágil, y bajó la voz. Mamá, mejor quédate atrás, no subas al frente, no te acerques al altar. Al principio pensé que no había escuchado bien. Me reí nerviosa, esperando que fuera una broma, pero su rostro estaba serio, demasiado serio. Me explicó que la familia de Valeria ya estaba sentada adelante, que todo estaba muy organizado, que no quería confusiones. No dijo vergüenza, pero la palabra estaba ahí, flotando entre nosotros. Sentí como algo se me rompía en el pecho. No era el lugar lo que dolía, era el mensaje. Yo no encajaba en la imagen, yo desentonaba. Asentí, sonreí. Di un paso atrás, luego otro. Cada paso era más pesado que el anterior. Desde el fondo vi a mi hijo caminar hacia el altar sin volver la cabeza. Nadie notó que la madre del novio se había vuelto invisible. Y fue ahí, en silencio, cuando lo entendí todo. Ese día entendí que mi hijo no quería que nadie supiera de dónde venía. ¿Alguna vez alguien a quien diste todo te pidió que te escondieras? Después de la ceremonia, entendí algo con una claridad dolorosa. La boda no era para mí. Yo solo estaba ahí porque no podían borrarme del todo, pero sí podían empujarme hasta el borde. Cuando entramos al salón del banquete, un joven con una tableta en la mano me pidió el nombre. Se lo dije con una sonrisa tímida. Buscó unos segundos y luego señaló al fondo. Mesa 18. Caminé siguiendo su dedo y sentí como las miradas se deslizaban sobre mí sin detenerse. La mesa estaba lejos del escenario, lejos de la pista de baile, lejos de todo. Me senté junto a personas que no conocía. Nadie me preguntó quién era. Nadie parecía interesado. Desde ahí podía verlo todo. A la familia de Valeria, sentada en las mesas principales, cerca de los novios. Su madre, Elena, llevaba un vestido elegante y joyas que brillaban con cada movimiento. Reía fuerte, saludaba a todos, se levantaba para abrazar a conocidos importantes. El padre de Valeria brindaba con seguridad, como si ese lugar le perteneciera. Ellos encajaban, yo no. Busqué a Daniel con la mirada. Estaba de pie, rodeado de los suegros, escuchando atento, asintiendo, sonriendo. No me vio, o tal vez sí, pero fingió no hacerlo. Me quedé sentada con las manos sobre el regazo, intentando no ocupar espacio, como si mi presencia pudiera estorbar incluso desde lejos. Cuando comenzaron a tomarse las fotos familiares, lo noté de inmediato. Los fotógrafos llamaban a unos y a otros, padres, hermanos, tíos, primos. Yo me levanté despacio, pensando que en algún momento alguien diría mi nombre. Nadie lo hizo. Vi cómo se acomodaban frente a la cámara y cómo el espacio se cerraba sin mí. Me quedé de pie unos segundos, indecisa, hasta que entendí que no era un error, era una decisión. Volví a sentarme. Valeria pasó cerca de mi mesa poco después. Se detuvo un instante y me sonrió. Fue una sonrisa correcta, medida. Se inclinó un poco y me dijo: «Gracias por venir, Rosa». Así, por mi nombre, como se le agradece a una invitada más. No dijo suegra, no dijo mamá. Su voz era amable, pero distante, como si hubiera una línea invisible que no debía cruzarse. Asentí. Le devolví la sonrisa, no porque estuviera bien, sino porque no quería que nadie notara lo que estaba pasando dentro de mí.
Los meseros comenzaron a servir la comida. Todos brindaban, reían, chocaban copas. En mi mesa se hablaba poco. Yo escuchaba fragmentos de conversaciones ajenas, risas que no me incluían, historias que no conocía. De vez en cuando alguien me miraba con curiosidad, como preguntándose qué hacía yo ahí. Yo también me lo preguntaba. Miré mis manos. Eran las mismas manos con las que había trabajado durante años. Las que limpiaron casas ajenas, las que cosieron hasta la madrugada, las que sostuvieron a Daniel cuando se enfermaba de niño. Ahora descansaban sobre un mantel blanco, quietas, invisibles. En otra mesa, Elena levantaba su copa para hacer un brindis improvisado. Habló del orgullo que sentía, de la nueva familia que se formaba, del futuro brillante que esperaba a los novios. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí, despacio, desde mi rincón. Nadie volteó. En algún momento, una mujer sentada a mi lado me preguntó con cortesía de qué lado de la familia era. Le respondí que era la madre del novio. Su expresión cambió apenas, lo suficiente para notarlo. «Ah», dijo, «no la había visto antes». Sonreí y bajé la mirada. No me habían visto. El ruido del salón seguía creciendo, pero dentro de mí todo estaba en silencio. No sentía rabia, no todavía. Era algo más pesado, una mezcla de tristeza y vergüenza que no sabía dónde poner. Me sentía pequeña, fuera de lugar, como si hubiera entrado a una fiesta que no era para mí. Observé a mi hijo reír con la familia de su esposa. Su postura era distinta, su forma de hablar también. Parecía cómodo, seguro, como si ese mundo siempre le hubiera pertenecido. Me pregunté en qué momento había decidido dejar el mío atrás. ¿En qué momento yo había pasado de ser su refugio a ser un estorbo discreto? No me levanté, no reclamé, no hice ninguna escena. Me quedé ahí, sentada en la última mesa, con una sonrisa suave y los ojos atentos. Aprendí a hacerlo hace años. Aprendí a callar para no incomodar. Aprendí a hacerme a un lado para que otros brillaran. Pero esa noche, mientras los veía celebrar sin mí, algo empezó a moverse por dentro. Todavía no era fuerza, todavía no era decisión, era apenas una claridad dolorosa. La boda no era para mí, y por primera vez dejé de fingir que no me importaba. Con Valeria nunca hubo gritos ni insultos, nunca me habló mal, y quizá por eso tardé tanto en entender lo que estaba pasando. Desde el principio fue amable, siempre correcta, siempre sonriente. De esas sonrisas que no incomodan, pero tampoco acercan. Cuando Daniel me la presentó, pensé que era una mujer educada, incluso dulce. Me hablaba despacio, me miraba a los ojos, me preguntaba cómo estaba. Yo quería creer que eso era respeto, pero con el tiempo entendí que su forma de empujar no era con las manos, sino con palabras suaves. Todo lo que decía venía envuelto en buenas intenciones. Siempre empezaba igual. Rosa, lo digo por tu bien. Rosa, creemos que así vas a estar más tranquila. Rosa, ya trabajaste demasiado. Deberías descansar. Nunca decía que yo estorbaba. Nunca decía que sobraba. Solo me iba moviendo de lugar, poco a poco, como quien corre un mueble sin hacer ruido. Al principio eran cosas pequeñas, opiniones que parecían consejos, que ya no era necesario que yo cocinara los domingos, porque ellos podían invitarme a comer fuera, que no hacía falta que fuera tan seguido a su casa, porque Daniel llegaba cansado del trabajo, que quizá era mejor que yo no me preocupara tanto, que ahora ellos tenían su propia vida. Yo asentía, siempre asentía, porque nadie quiere parecer una madre posesiva, porque nadie quiere ser la suegra incómoda, porque una aprende, con los años, a tragarse las dudas para no perder el cariño. Valeria nunca me decía, no vengas, solo decía, no te esfuerces.
No me decía no llames, decía ya hablaremos luego. Y ese luego empezó a alargarse. Daniel cambió sin darse cuenta, o tal vez sí se dio cuenta, y prefirió no mirar. Antes me llamaba todos los días, aunque fuera unos minutos. Después comenzaron a hacer llamadas rápidas, con Valeria escuchando de fondo. Más tarde, mensajes cortos. Y finalmente, silencios largos que yo aprendí a respetar. Cuando preguntaba por qué ya no venía tan seguido, Valeria intervenía con una sonrisa. Es que estamos muy ocupados, Rosa. Tú sabes cómo es esto. Trabajo, compromisos. No lo decía con dureza, lo decía como quien explica algo obvio, como si yo fuera una niña que no entiende el mundo moderno. Daniel asentía, siempre asentía. Una tarde llegué a su casa sin avisar. Llevaba un pastel que había preparado temprano, pensando que sería bonito sorprenderlos. Valeria abrió la puerta. Su sonrisa tardó un segundo de más en aparecer. Rosa, qué sorpresa. Daniel no está. No pasa nada, dije. Solo quería dejarles esto. Miró el pastel con amabilidad medida. ¡Qué detalle! Pero estamos tratando de evitar lo dulce. ¿Es por salud? Por tu bien también, agregó, como si necesitara justificarlo. Me quedé un momento sin saber qué decir. Le entregué el pastel. Ella lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil, y lo dejó a un lado. No me invitó a pasar. No hizo falta. Yo ya entendía cuándo no era bienvenida. Daniel me llamó esa noche. Me dijo que Valeria estaba preocupada por mí, que creía que yo me exigía demasiado, que quizá debería pensar en cambiar de rutina, mudarse a algo más pequeño, más cómodo, menos pesado para mí. Usó las mismas palabras que ella. Por tu bien, mamá. Ahí empecé a sentir algo extraño. No era enojo, era una sensación de estar siendo rodeada sin darme cuenta. Como si alguien estuviera decidiendo por mí mientras me decía que lo hacía para ayudarme. Cada vez que intentaba expresar lo que sentía, Valeria intervenía con calma. No es eso, Rosa. Nadie quiere hacerte a un lado. Solo queremos que estés bien. Y Daniel la miraba con gratitud, como si ella estuviera resolviendo un problema que yo causaba sin querer. Nunca discutimos. Nunca levantamos la voz, nunca hubo una escena clara que yo pudiera señalar. Y eso era lo más difícil, porque ¿cómo defiendes algo cuando nadie parece atacarte? Me di cuenta de que mi lugar en la vida de mi hijo se hacía más pequeño, no de golpe, no de forma violenta, sino como se encoge una prenda con los lavados, un poco cada vez, hasta que un día ya no te queda. Valeria seguía sonriendo, seguía llamándome Rosa, seguía preguntando cómo estaba, pero ya no me preguntaba qué pensaba, ya no me pedía opinión, ya no me incluía en decisiones. Yo pasé de ser parte a ser una presencia tolerada, y Daniel, sin mala intención, empezó a elegir el silencio. No porque no me quisiera, sino porque era más fácil no complicarse. Porque el amor, cuando se vuelve cómodo, también se vuelve cobarde. Yo lo observaba todo sin decir nada. No por miedo, sino porque todavía no entendía del todo lo que estaba perdiendo. Pensaba que era una etapa, que se acomodaría solo, que el amor de una madre siempre encuentra su lugar. No sabía todavía que el control más peligroso no es el que se impone, sino el que se disfraza de cuidado. Y mientras Valeria seguía empujando sin tocar, yo empezaba a quedarme sin espacio para respirar. La conversación sobre la casa no empezó como una imposición. Empezó como casi todo con Valeria, envuelta en cuidado y palabras suaves. Una tarde, mientras tomábamos café en su sala, ella comentó que la casa donde yo vivía era demasiado grande para una mujer sola. Lo dijo mirando alrededor, como si ya la conociera mejor que yo. Demasiadas escaleras, demasiadas cosas viejas, demasiado esfuerzo.
Daniel asentía en silencio, escuchando atento, como si aquello fuera una verdad que acababa de descubrir. No era la primera vez que lo insinuaban, pero esa vez lo sentí distinto. Valeria habló de comodidad, de tranquilidad, de descanso. Dijo que yo merecía algo más práctico, más moderno, más cerca de ellos. Todo sonaba razonable, todo parecía pensado para mí. Y sin embargo, cada palabra me apretaba el pecho. Esa casa no era solo un lugar, era donde había vivido con Luis, donde Daniel dio sus primeros pasos, donde las paredes todavía guardaban marcas de lápiz, midiendo su altura año tras año. Pero nadie habló de eso, nadie habló de recuerdos. Solo de metros cuadrados y mantenimiento. Daniel fue quien me lo dijo directamente. Mamá, es lo mejor, ya no necesitas tanto espacio. Podemos ayudarte a buscar algo más pequeño, algo más fácil para ti. Su voz era tranquila, segura. No me preguntó si yo quería. Me explicó por qué debía hacerlo. Me quedé callada. Miré mis manos sobre la taza. Pensé en todas las veces que yo había decidido por él cuando era niño, creyendo saber que era lo mejor. Tal vez ahora le tocaba a él, tal vez así funcionaba la vida. Acepté. No lo hice porque estuviera convencida. Lo hice porque no quería ser un obstáculo. Porque temía que, si decía que no, el silencio entre nosotros se hiciera definitivo. Porque a veces una madre renuncia no por debilidad, sino por miedo a perder lo poco que le queda. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a ordenar la casa. Cada cajón era una despedida. Cada objeto tenía una historia. Encontré cartas de Luis, fotografías viejas, juguetes de Daniel guardados en una caja. Me sentaba en el suelo a leer, a mirar, a recordar. Lloraba en silencio, sin que nadie lo supiera. Valeria vino un par de veces. Caminaba por la casa con mirada práctica, señalando cosas que no valía la pena llevar. Esto es muy viejo, esto no te va a servir. Decía todo con suavidad, como si me estuviera haciendo un favor. Yo asentía, ya me había acostumbrado a sentir. Cuando firmé los papeles, sentí que algo se desprendía de mí. El bolígrafo pesaba más de lo normal. Nadie notó mi mano temblar. Daniel me sonrió, agradecido. Me dijo que todo estaría bien, que ahora yo podría descansar, que ya había hecho suficiente. Me mudé a un departamento pequeño elegido por ellos. No era feo, era limpio, silencioso, pero no era mío. Las paredes estaban vacías, no había historia, no había ruidos conocidos, solo un eco que me recordaba todo lo que había dejado atrás. El dinero de la venta se fue rápido, gastos, arreglos, ayudas. Daniel me prometió que más adelante me devolvería algo. Más adelante. Esa expresión empezó a acompañarme en todo. Más adelante hablamos, más adelante vemos, más adelante. Mi lugar en su vida también empezó a moverse. Ya no era la casa a la que él volvía. Ahora era yo la que esperaba una llamada, una visita corta, un momento entre compromisos. A veces iba caminando por el nuevo barrio y me sorprendía mirando casas ajenas, imaginando cómo sería volver a tener un lugar propio, un lugar donde nadie pudiera decirme qué conservar y qué soltar. Por las noches me sentaba en la cama y pensaba en lo que había perdido. No solo un techo, había perdido el espacio donde fui esposa, donde fui madre, donde fui alguien. Y lo más doloroso no era la casa, era darme cuenta de que, al renunciar a ella, también había renunciado a una parte de mi lugar en la vida de mi hijo. Sin casa, sin pasado visible, sin raíces, yo me volvía más fácil de mover, más fácil de esconder. No dije nada, no reclamé. Seguí sonriendo cuando Daniel me llamaba. Seguí agradeciendo cuando Valeria me preguntaba si estaba cómoda.
Por dentro, algo se cerraba lentamente. Esa fue mi primera gran renuncia. Y aunque entonces no lo sabía, también fue el momento en que dejé de ser solo la madre que cede y empecé a ser la mujer que observa. Porque cuando te quitan la casa, no siempre se llevan solo las paredes. A veces se llevan la memoria. Y a veces, también, el lugar que creías seguro en el corazón de tu propio hijo. El departamento era pequeño, silencioso, demasiado ordenado. No tenía escaleras ni jardín, justo como Valeria había dicho. Práctico, fácil de limpiar, fácil de mantener, fácil de olvidar. Al principio caminé de un lado a otro sin saber dónde poner las cosas. Cada objeto parecía fuera de lugar, como yo. Las fotos quedaron guardadas en una caja. Los recuerdos no combinaban con esas paredes grises. Me sentaba en la cama y escuchaba los ruidos del edificio, pasos ajenos, puertas que se abrían y se cerraban, vidas que no tenían nada que ver conmigo. Las llamadas comenzaron a espaciarse. Daniel ya no llamaba por costumbre, solo cuando había algo que decir, siempre con prisa. Siempre con alguien más al lado. A veces escuchaba la voz de Valeria de fondo, recordándole una cita, un compromiso, algo urgente. Yo decía que estaba bien, siempre estaba bien. Las visitas eran cortas, llegaban con sonrisas y se iban con excusas. No había tiempo para sentarse, para hablar, para recordar. Yo preparaba café y casi siempre se quedaba frío. Ellos decían que otro día, que la próxima semana, que más adelante. Yo asentía y cerraba la puerta detrás de ellos sin hacer ruido. Al principio me dolía más de lo que quería admitir. Pero un día, sin darme cuenta, dejé de reaccionar. No porque ya no sintiera, sino porque entendí que mis emociones no cambiaban nada. Fue ahí cuando empecé a observar. Ya no respondía de inmediato a los mensajes. Leía las palabras con calma, sin apuro. Notaba los silencios entre una llamada y otra, las respuestas cortas, las frases repetidas. Todo empezó a tener un ritmo que antes no veía. Observé cómo Daniel evitaba ciertos temas, cómo cambiaba la voz cuando hablaba de dinero, cómo decía lo mismo que Valeria, palabra por palabra, como si las ideas ya no fueran suyas. No me enojaba, solo tomaba nota. Observé a Valeria cuando venía, cómo miraba el departamento evaluando si era suficiente, cómo preguntaba si me sentía cómoda, pero nunca si me sentía feliz, cómo hablaba de mi descanso como si fuera un proyecto terminado. Yo escuchaba, ya no explicaba, ya no defendía. Había aprendido que callar también es una forma de decidir. En ese silencio empecé a escuchar cosas que antes pasaban desapercibidas. Las contradicciones, las promesas sin fecha, los planes que no me incluían. Empecé a entender que la distancia no era un accidente, era una construcción lenta y cuidadosa. Mis días se volvieron predecibles. Me levantaba temprano, caminaba por el barrio, compraba lo justo, hablaba poco. A veces me sorprendía hablando sola, recordando en voz alta cosas que nadie más quería oír. Por las noches me sentaba frente a la ventana y miraba las luces de otros edificios. Pensaba en la casa que ya no era mía, en el jardín, en el ruido de Daniel entrando después de la escuela. No lloraba, ya no. Las lágrimas se me habían secado con el cambio de dirección. Una tarde encontré una carpeta con papeles que había traído de la casa sin revisarlos. Facturas viejas, contratos, documentos. Los ordené con calma, sin intención, solo por tener algo que hacer. Leí fechas, nombres, firmas. No buscaba nada en particular, pero algo llamó mi atención. No dije nada. Cerré la carpeta y la guardé en el fondo del armario. No porque ya supiera qué hacer,
sino porque por primera vez sentí que no estaba completamente desarmada. Desde ese día, mi silencio cambió. Ya no era resignación, era espera. Daniel siguió llamando poco, Valeria siguió sonriendo igual, todo parecía igual desde fuera. Pero dentro de mí algo se había acomodado, como cuando aceptas que una etapa terminó y no hay vuelta atrás. Entendí que hablar sin ser escuchada solo me desgastaba, que explicar lo evidente era inútil, que defenderme no me devolvía el lugar perdido. Así que elegí callar, no para desaparecer, sino para mirar con claridad, porque cuando dejas de reaccionar, empiezas a ver. Y cuando empiezas a ver, ya nadie puede empujarte sin que lo notes. Ese fue el comienzo de algo nuevo, no de una pelea, sino de una decisión silenciosa. No estaba buscando nada cuando lo encontré. Eso es lo curioso. Las cosas importantes casi nunca aparecen cuando una las persigue, sino cuando una deja de correr. Era una tarde tranquila, el tipo de tarde en la que el silencio pesa, pero ya no duele. Abrí el armario buscando una bufanda y vi la carpeta azul que había traído de la casa sin revisarla, la misma que había movido de un lado a otro desde la mudanza. Decidí sentarme en la mesa y ordenar esos papeles viejos, más por costumbre que por interés. Había facturas, recibos, documentos amarillentos por el tiempo, nombres, fechas, firmas que ya no significaban mucho. Pasaba las hojas sin prisa, sin emoción, hasta que una de ellas me obligó a detenerme. No fue una frase grande ni una revelación evidente. Fue un detalle pequeño, demasiado pequeño para que alguien más lo notara. Leí de nuevo, luego otra vez, despacio. El proceso de la venta de la casa no estaba completamente cerrado. Había un plazo, una condición pendiente. Legalmente, todavía había algo que dependía de mí. No era una trampa ni un error grave, era una omisión, un papel olvidado. Sentí una calma extraña, no euforia, no alivio, solo una claridad limpia, como cuando entiendes algo que siempre estuvo ahí, pero que nadie quiso ver. Cerré los ojos unos segundos y respiré hondo. El departamento seguía igual de silencioso. Nadie sabía lo que acababa de descubrir y eso me dio una sensación nueva. No llamé a Daniel, no le escribí a Valeria, no le conté a nadie. Doblé el documento con cuidado y lo guardé en la carpeta. Luego la carpeta volvió al fondo del armario, esta vez en un lugar donde sabía exactamente dónde estaba. No porque ya tuviera un plan, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía una opción. Hasta ese momento yo había sido la mujer a la que le pasaban las cosas, la que aceptaba, la que cedía, la que se adaptaba para no molestar, la que perdía espacio sin levantar la voz. Pero ese papel cambió algo en mí, no por lo que decía, sino por lo que representaba. No era venganza, no era revancha, era elección. Esa noche dormí mejor que en semanas, no porque hubiera recuperado algo, sino porque dejé de sentirme completamente a merced de las decisiones ajenas. Por primera vez desde la boda, desde la venta de la casa, desde el traslado al departamento, entendí que no todo estaba decidido sin mí. Los días siguientes seguí con mi rutina. Daniel llamó una vez, con prisa. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Valeria envió un mensaje amable, preguntando si necesitaba algo. Le respondí que no. Nada había cambiado en apariencia, pero por dentro yo ya no escuchaba igual. Cada palabra tenía otro peso, cada gesto otro significado. Ya no me sentía pequeña cuando hablaban de planes. Ya no me sentía fuera cuando mencionaban el futuro. Yo sabía algo que ellos no. No era poder en el sentido que la gente imagina, no era control sobre otros, era algo más sencillo y más profundo.
Era recuperar la capacidad de decidir cuándo hablar y cuándo no, qué aceptar y qué no, hasta dónde llegar. Pensé mucho en Luis esos días, en cómo él siempre decía que las raíces no se arrancan, se cuidan. Pensé en la casa, en lo que había significado, en lo que aún podía significar. No sentí nostalgia, sentí respeto. También pensé en Daniel, en el niño que fue y en el hombre en el que se había convertido. No lo juzgué. Entendí que había elegido el camino más fácil, el que no incomoda, el que se deja llevar, y por primera vez dejé de cargar con esa elección como si fuera mi culpa. No hice nada inmediato, no porque dudara, sino porque sabía que cualquier paso dado desde la prisa se convierte en error. Esperar no era debilidad, era estrategia. Ese papel olvidado no me devolvía a la casa, no me devolvía el pasado, pero me devolvía algo que había perdido sin darme cuenta, mi lugar en la historia, mi voz interna, mi capacidad de decir hasta aquí. La mujer que había firmado sin preguntar ya no estaba, tampoco la madre que sonreía para no incomodar. En su lugar había alguien distinto, alguien que entendía que no todas las batallas se ganan hablando, algunas se ganan sabiendo cuándo guardar silencio. Cerré el armario y apoyé la espalda en la puerta. Sonreí apenas, no porque estuviera feliz, sino porque por primera vez desde hacía mucho tiempo no me sentía derrotada. Ya no era solo la mujer a la que le quitaron la casa. Era la mujer que sabía exactamente qué tenía en las manos, y eso lo cambiaba todo. La invitación llegó una mañana silenciosa, de esas en las que el cartero deja el sobre y se va sin saber que acaba de mover algo por dentro. Reconocí el papel antes de tocarlo, grueso, elegante, con letras doradas. No tuve prisa en abrirlo, ya intuía lo que iba a encontrar. Me senté a la mesa, respiré hondo y pasé el dedo por mi nombre impreso, Rosa Hernández y acompañante. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No decía mamá, no decía madre del novio. Decía lo mismo que podría decir para cualquier persona invitada por compromiso. Acompañante. Como si yo necesitara a alguien más para justificar mi presencia. Sentí una presión suave en el pecho, no un golpe. Ya estaba acostumbrada a ese tipo de dolor, el que no hace ruido. Cerré los ojos un momento y pensé en todas las veces que yo había sido suficiente por mí misma. Al parecer, en ese día no lo era. Seguí leyendo. Fecha, lugar, hora, todo perfectamente organizado. Abajo, en letras más pequeñas, estaban las indicaciones: vestimenta formal, colores neutros, evitar tonos llamativos, sin excepciones. No hacía falta que nadie me lo explicara. El mensaje era claro. No debía destacar, no debía llamar la atención, no debía ser vista. No me sorprendió. Me dolió, pero no me sorprendió. Dejé la invitación sobre la mesa y me quedé mirándola como si fuera un objeto ajeno. Pensé en cómo algo tan pequeño podía decir tanto. No era solo una tarjeta, era una confirmación. Yo no era parte del centro, yo era parte del fondo. Ese mismo día fui a buscar un vestido. No porque tuviera ganas, sino porque sabía que no hacerlo sería interpretado como un problema más. Entré a una tienda discreta, atendida por una mujer joven que me sonrió con amabilidad automática. Le dije que buscaba algo para la boda de mi hijo. Lo dije en voz baja, como si no me correspondiera decirlo en voz alta. Ella me miró un segundo de más, asintió. Empezó a mostrarme vestidos claros, apagados, seguros, beige, gris, champaña. Nada que sobresaliera, nada que contara una historia. Me explicó que esos colores eran los más adecuados, que así nadie distraía las fotos, que así todo se veía armonioso. La familia de la novia pidió algo sobrio, dijo. Asentí. Me probé un vestido color champaña. Me quedaba bien.
Me hacía ver más vieja, quizá, más discreta. Cuando me miré al espejo, no me reconocí. No porque el vestido fuera feo, sino porque no decía nada de mí. Era correcto, y eso parecía ser lo único importante. Lo compré. De regreso a casa, colgué el vestido en el armario y lo observé largo rato. Era ligero, elegante, silencioso, como yo debía ser ese día. No una madre orgullosa, no una mujer con historia, solo una presencia que no incomodara. Daniel me llamó esa noche. Me preguntó si había recibido la invitación. Le dije que sí. Me recordó lo de la ropa, como si yo no lo hubiera leído. Mamá, mejor algo sencillo. Ya sabes cómo es la familia de Valeria. No quería problemas, yo tampoco. No le dije nada, no porque no tuviera que decir, sino porque ya entendía que explicar solo me colocaba otra vez en el lugar de la que pide permiso. Colgué y me senté en la cama. Pensé en todo lo que había hecho por él, en las noches sin dormir, en los trabajos que acepté sin preguntar, en las veces que me hice a un lado para que él avanzara. Nunca esperé nada a cambio, pero tampoco imaginé que el resultado sería desaparecer. En ese momento lo entendí con una claridad que no dolía, pero pesaba. Yo no estaba invitada como madre, estaba invitada como parte del decorado, como una figura necesaria para completar la escena, pero no para contar la historia. No lloré, no me enojé, simplemente acepté lo que era. Aceptar no significa estar de acuerdo. A veces aceptar es ver la verdad sin adornos. Doblé la invitación y la guardé en el cajón, no con cuidado, no con desprecio, con la calma de quien ya no espera nada distinto. Esa noche dormí poco, no por ansiedad, sino porque mi mente estaba despierta, acomodando piezas que antes no quería unir. Me prometí algo en silencio. No iba a causar problemas, no iba a levantar la voz, no iba a arruinar nada. Haría exactamente lo que esperaban de mí. Me vestiría de neutro, sonreiría lo justo, me sentaría donde me indicaran, porque a veces, para dejar de ser invisible, primero hay que aceptar que ya lo eres. Y esa aceptación, lejos de hundirme, empezó a darme una fuerza nueva. Una que no venía del enojo ni del reclamo, sino de la certeza. Yo ya sabía cuál era mi lugar para ellos, y por primera vez empecé a pensar en cuál quería que fuera para mí. La noche antes de la boda fue la más silenciosa de todas. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo nervios compartidos. Solo yo, el departamento en penumbra y el vestido colgado en la puerta del armario como un recordatorio mudo de lo que vendría al día siguiente. Me senté a la mesa con una taza de té que se enfrió sin que me diera cuenta. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Autos, luces, gente que no sabía nada de mí. Pensé en cómo el mundo no se detiene aunque una vida esté a punto de romperse o de recomponerse. A veces ambas cosas son lo mismo. Abrí el cajón donde guardaba papeles viejos y saqué un cuaderno de tapas gastadas. No era nuevo. Lo había usado años atrás para anotar gastos, recetas, ideas sueltas. Lo abrí por la primera hoja en blanco que encontré y me quedé mirándola largo rato. No sabía exactamente qué iba a escribir, solo sabía que tenía que hacerlo. No era una carta de reclamo, no era una acusación, no era una lista de sacrificios. No quería gritar, ya no. Empecé despacio, casi con miedo. Las primeras palabras salieron torpes, como si no estuvieran acostumbradas a existir. Escribí lo que nunca dije en voz alta, lo que siempre pensé que no era necesario decir porque el amor lo debía explicar todo. Escribí sobre las noches largas, sobre el cansancio que se aprende a esconder, sobre la forma en que una madre se acostumbra a dejarse para después. No usé nombres al principio, no señalé a nadie.
Hablé de una mujer que dio sin medir, de un hijo que creció sin notar el precio, de un silencio que se fue haciendo costumbre. Cada frase era un peso que salía del pecho sin ruido. No lloré, me sorprendió eso. Pensé que escribir me rompería, pero ocurrió lo contrario. Sentí una calma extraña, casi inquietante, como si hubiera pasado tanto tiempo conteniéndome que, al soltar, ya no quedaba furia, solo verdad. Escribí también lo que dolía admitir, que yo había permitido muchas cosas, que había confundido amor con aguante, que había creído que callar era proteger, y que en ese silencio había ido perdiéndome sin darme cuenta. No escribía para que alguien leyera esas palabras esa noche, ni siquiera sabía si alguien las leería alguna vez. Escribía para mí, para ordenar lo que llevaba años revuelto, para dejar constancia de que yo sí recordaba, de que mi historia no se había borrado, aunque otros prefirieran no verla. En algún momento levanté la vista y miré el reloj. Habían pasado horas. El té seguía frío. El departamento seguía igual de callado. Pero yo no era la misma que se había sentado ahí al anochecer. Leí lo que había escrito. No corregí nada. No busqué frases bonitas. No hacía falta. Aquello no era literatura, era memoria. Arranqué la hoja con cuidado y la doblé una vez, luego otra. La guardé dentro del bolso que usaría al día siguiente. No como un arma, no como una amenaza, como un recordatorio. De mí para mí. Me levanté y fui hasta el armario. Toqué el vestido color neutro. Pensé en lo que representaba, en todo lo que no decía. Lo dejé ahí. Apagué la luz y me senté en la cama. No tenía miedo, tampoco expectativa, solo una sensación de estar lista, lista para lo que fuera, para seguir callando si era necesario, para hablar si el momento llegaba. Ya no dependía de nadie más. Pensé en Daniel, en el niño que había sido, en el hombre que era ahora. No sentí rencor. Sentí una tristeza suave, de esas que no paralizan. Entendí que él también estaba atrapado en algo que no sabía nombrar. Eso no lo excusaba, pero me ayudaba a soltar. Cerré los ojos y respiré hondo. No recé, no pedí nada. Solo me quedé ahí, escuchando mi propia respiración, algo que hacía tiempo no hacía con atención. Hay silencios que nacen del miedo y hay silencios que se preparan durante años. Esa noche comprendí la diferencia. Me acosté sin apagar del todo la luz. Quería ver el amanecer cuando llegara. No sabía qué pasaría al día siguiente. No sabía si tendría valor. No sabía si las palabras saldrían de mi boca o se quedarían guardadas para siempre, pero sí sabía algo con certeza. Ya no iba a gritar, porque todo lo que tenía que decir ya lo había dicho en silencio. Y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo. El salón del banquete brillaba más que la iglesia. Lámparas altas, mesas perfectamente alineadas, copas que tintineaban con cada brindis. Todo estaba pensado para verse bien, para que nadie dudara de que aquella era una boda impecable. Yo entré despacio, con mi vestido de color neutro y el bolso colgado del brazo, sintiéndome parte del fondo, como ya había aprendido a hacer. Busqué mi nombre en la lista. Mesa 18, la última. Me senté sin decir nada. Desde ahí podía verlo todo. A Daniel, radiante, a Valeria, segura, moviéndose como si ese lugar le perteneciera desde siempre, a su familia, ocupando el centro, riendo, saludando, recibiendo felicitaciones. Yo observaba en silencio. Cuando comenzaron las fotos, alguien me llamó por mi nombre. Rosa, ¿puede acercarse un momento? Era el fotógrafo. Valeria se había girado hacia mí con una sonrisa amplia. Vamos, dijo, para una foto familiar. Caminé hacia el frente despacio.
Sentí las miradas clavarse en mi espalda, curiosas, expectantes. Me coloqué a su lado. Valeria me rodeó con el brazo, firme, como marcando posición. Daniel sonreía, pero evitaba mirarme directamente. El flash se encendió una vez, luego otra. En el reflejo de la cámara vi mi rostro, sonriente por fuera, despierto por dentro, y entonces lo sentí. No fue enojo, no fue impulso, fue una calma profunda, pesada, definitiva, esa calma que solo llega cuando ya no queda nada que perder. Cuando terminó la foto, alguien dejó el micrófono sobre la mesa cercana. Lo vi ahí, apoyado, olvidado por un segundo. No estaba en el programa, nadie lo había anunciado, nadie lo esperaba. Lo tomé con las manos firmes, el murmullo bajó poco a poco. Algunas risas se apagaron. Daniel frunció el ceño. Valeria giró la cabeza, sorprendida. Yo respiré hondo. «Buenas noches», dije. Mi voz sonó más clara de lo que imaginaba. «Soy Rosa Hernández, la madre del novio». El silencio se hizo denso. Continué sin apuro. Dicen que una madre no debe robar protagonismo en la boda de su hijo. Y tienen razón, yo no vengo a robar nada, vengo a devolver algo. Algunas personas se miraron entre sí. Seguí. Durante años di todo lo que tenía para que mi hijo llegara hasta aquí. No lo digo como reproche, lo digo como verdad. Trabajé, callé, me hice a un lado muchas veces y lo hice con amor. Pero hay una diferencia entre amar y desaparecer. Sentí cómo Daniel se tensaba. No levanté la voz, no hacía falta. Hoy me pidieron que me quedara atrás, que no me acercara, que no destacara. Me senté en la última mesa, no aparecí en las fotos y aún así estoy aquí, porque esconder a alguien no borra su historia. Valeria dio un paso hacia mí. Daniel levantó la mano, indeciso. Yo seguí. También me pidieron que vendiera mi casa, la casa donde crié a mi hijo, la casa donde construí mi vida. Me dijeron que era por mi bien y acepté, porque una madre cree, porque una madre confía. Respiré despacio, pero hay algo que no todos saben. El proceso de esa venta no estaba completamente cerrado. Legalmente, esa casa todavía depende de mí. Un murmullo recorrió el salón. Valeria abrió los ojos. Daniel me miró por fin, pálido. Y por eso quiero aprovechar este momento para decirlo con claridad. Esa casa no será usada para sostener apariencias. Desde hoy he decidido donarla a un hogar comunitario para que sirva a quienes realmente la necesiten. El silencio fue absoluto. Ni la música, ni las copas, ni los pasos. Nada. No lo hago por venganza. Continué, lo hago por dignidad, porque el amor que humilla deja de ser amor, y porque una madre también tiene derecho a elegir hasta dónde dar. Valeria intentó hablar, no la dejé, no con fuerza, sino con serenidad. No quiero gritos, no quiero escenas, solo verdad. Yo no pedí estar al frente, solo pedí no ser escondida. Miré a Daniel. Hijo, te amo, siempre te amaré, pero el amor no significa desaparecer para que otros se sientan cómodos. Hoy te devuelvo algo más valioso que una casa, te devuelvo la verdad. Dejé el micrófono sobre la mesa, no esperé aplausos, no miré atrás, caminé hacia la salida con pasos tranquilos, sintiendo cada latido del corazón, cada respiración. Al abrir la puerta, el aire de la noche me golpeó el rostro. Frío, limpio, di un paso afuera y supe, sin dudas, que ese momento dividiría la historia en dos. No la boda, no el vestido, no la música, sino el instante en que una mujer, cansada de ser decorado, decidió hablar. Y el micrófono, aunque no estaba en el programa, dijo exactamente lo que tenía que decir. No escuché los primeros murmullos desde afuera, pero los sentí.
Es extraño cómo uno puede percibir el ruido incluso cuando se aleja. Cerré la puerta del salón y caminé unos pasos sin apuro, como si cada movimiento necesitara confirmarse en mi cuerpo. No corrí, no miré atrás, no hacía falta. Detrás de mí, todo empezó a caer. Daniel fue el primero. Lo supe después, pero también lo intuía. Mi hijo se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera quitado el piso bajo los pies. No gritó, no reaccionó de inmediato. Simplemente se llevó las manos al rostro y se sentó. Esa imagen me acompañó toda la noche, no como castigo, sino como consecuencia, porque hay verdades que no empujan, solo dejan caer. Valeria fue distinta. Ella sí alzó la voz, no para insultar, sino para negar. Decía que no era el lugar, que no era el momento, que todo eso se podía haber hablado en privado. Sus palabras se atropellaban unas a otras. Su control, tan perfecto hasta entonces, se resquebrajó frente a todos. Ya no era la mujer segura que organizaba cada detalle. Era alguien intentando sostener una imagen que se deshacía sin remedio. La familia de Valeria reaccionó como reaccionan quienes viven de las apariencias. Primero incredulidad, luego molestia, luego una indignación elegante, medida, llena de miradas duras y silencios incómodos. El padre se levantó de la mesa. La madre apretó los labios. Nadie gritó. Nadie necesitó hacerlo. El desprecio también sabe ser silencioso. Algunos invitados se levantaron, otros fingieron no escuchar. Vi rostros confundidos, manos temblando alrededor de las copas, conversaciones apagadas a medias. La música se detuvo sin que nadie lo pidiera. El salón, que minutos antes parecía una celebración perfecta, se convirtió en un espacio lleno de grietas. Yo seguí caminando. Sentí la voz de Daniel detrás de mí. Mamá, no era un reclamo, era un llamado roto, desesperado. No me detuve, no porque no me importara, sino porque sabía que si lo hacía, volvería a ocupar el lugar de siempre, el de la madre que consuela antes de que el otro entienda. Esa noche no era para consolar, era para marcar un límite. Salí a la calle, el aire estaba frío. Respiré hondo, el ruido del salón quedó atrás, amortiguado, lejano. Caminé hasta la esquina y pedí un taxi. El conductor no me preguntó nada. Subí y miré por la ventana como las luces se alejaban. No sentí triunfo, tampoco alivio inmediato. Sentí algo más profundo, una quietud firme, como cuando una herida deja de sangrar no porque sanó, sino porque ya no se toca. Mi teléfono vibró varias veces durante el trayecto. No lo miré, no esa noche. Sabía que habría mensajes, llamadas, explicaciones. Sabía que vendrían las versiones, las justificaciones, las culpas repartidas. No estaba huyendo, solo estaba tomando distancia. Al llegar al departamento, me quité los zapatos y dejé el bolso sobre la mesa. Saqué el papel doblado que había escrito la noche anterior. Lo miré un momento y lo guardé de nuevo. Ya había cumplido su función. No necesitaba leerlo otra vez. Me senté en la oscuridad. Pensé en Daniel. En su rostro cuando finalmente me miró, no vi odio, vi sorpresa, vi dolor y vi, por primera vez en mucho tiempo, conciencia. Eso no borraba nada, pero abría una puerta que antes no existía. Pensé también en Valeria. No sentí rencor, sentí algo parecido a la compasión, aunque me sorprendió reconocerlo. Ella también había construido su mundo sobre una idea equivocada. Creer que controlar es cuidar, creer que ordenar es amar. Esa caída no la había provocado yo, solo la había expuesto. Sabía que muchos dirían que fue demasiado, que una madre no hace eso, que el día de una boda no se toca. Lo sabía, y aún así no me arrepentía, porque no fue venganza, no quité nada por enojo, no hablé para herir,
Hablé para no seguir perdiéndome. Hablé porque callar más habría sido traicionarme. Ese fue mi límite final, no el de una mujer cansada, sino el de una mujer consciente. El punto exacto donde el amor deja de sacrificarse y empieza a respetarse. Esa noche dormí poco, pero dormí en paz. Al amanecer, la ciudad seguía igual. La boda seguiría siendo recordada. Las versiones circularían, las opiniones se dividirían. Yo ya no estaba en medio de nada de eso. Había salido en silencio, no como quien huye, sino como quien, por fin, sabe hasta dónde llega. Y ese límite, aunque no todos lo entendieran, era el primer acto verdadero de amor que me había permitido en muchos años. Después de la boda, el silencio duró varios días. No recibí llamadas al principio y, curiosamente, eso no me dolió. Necesitaba ese espacio tanto como necesitaba respirar. Me levantaba temprano, caminaba sin rumbo fijo y empezaba a notar cosas que antes no veía: el sol entrando por la ventana, el sonido de mis propios pasos, la calma de no tener que agradar a nadie. Una semana después, Daniel tocó la puerta. No avisó, no llamó antes. Cuando lo vi ahí, de pie, con los hombros caídos y los ojos cansados, supe que algo había cambiado. No traía excusas ni discursos, traía silencio. Se sentó frente a mí y durante un rato no dijo nada. Yo tampoco. No era necesario. «Mamá», dijo al fin, con la voz baja, «perdóname». No intentó justificarse. No habló de Valeria ni de su familia. Solo reconoció lo que había hecho. Por primera vez, no me pidió que entendiera. Me pidió que lo escuchara. No lo abracé de inmediato. No por dureza, sino porque entendí que consolar demasiado pronto borra el aprendizaje. Le dije algo simple. «Yo no te perdí, hijo. Me perdí a mí misma durante mucho tiempo. Y eso también tiene consecuencias». Con los días, nuestra relación empezó a cambiar. No volvió a ser la de antes, pero se volvió más honesta. Daniel venía a verme sin prisa. Escuchaba más, hablaba menos. Ya no esperaba que yo desapareciera para que él estuviera cómodo. Y yo dejé de intentar ocupar un lugar que no me correspondía. Mi vida también empezó a tomar otra forma. Volví a hacer cosas solo para mí, a ayudar donde me sentía útil, a construir un sentido que no dependía de ser madre ni de ser necesaria. Entendí que amar no significa borrarse, que darlo todo no es lo mismo que dejar de existir. Hoy miro atrás sin rencor, no porque no doliera, sino porque aprendí. No perdí a mi hijo, me recuperé a mí. Si esta historia te tocó de alguna manera, me gustaría saberlo. Cuéntame qué sentiste al escucharla. ¿Alguna vez callaste por amor? ¿Alguna vez te pediste menos de lo que merecías? Si quieres seguir escuchando historias reales, de esas que no siempre se cuentan en voz alta, te invito a acompañarme. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este espacio, porque cuando una voz se atreve a hablar, muchas otras dejan de sentirse solas.